No sé si quiere que comparta pantalla. Dale, dale, por No. favor. Bien, ok. El menor de los valores. Eh, el Dale. 11 dice, escribe un programa, dado los datos almacenados en la dirección de memoria 010203, Ujú. determine cuál es el menor y lo almacene en la posición 00. Perfecto. Bien, acá está el mapa. Ujú. 00, después tenemos número 1, 2 y 3. Perfecto. Hacemos un serie A, eh, cargo ese el primer número, Ujú. ADD peso 01. Eh, Supongo que le voy a poner, colocar en como menor ese primer valor, digamos, que tomé, 01. Claro, claro. ¿Sí? Ahora lo complemento para luego sumarlo con el segundo número. Por Bien, bien. ejemplo, acá tengo el número 1, número 2, si fuese, analizo el signo, ¿no es cierto? Perfecto, ese es el signo. Si me sale positivo, entonces el número 1 es el menor, o en el otro caso contrario, sale el negativo, el número 2 es el menor. Perfecto. Bien, hago un rol, el SPZ, para Ujú. iniciar el signo. Ujú. Voy a analizar el caso que sea el número 1 primero, el menor. Entonces, que va a saltar, va, aquí se va a una Claro. selección. Si te da signo positivo es porque uno es menor. Perfecto. ¿Y vas a comparar con el otro valor? A ver, Claro, acuérdate, salta con F igual a cero, significa que la diferencia fue positiva, en cuyo caso el 2 fue mayor que el uno. a ver, en caso que sea 0, ¿no es cierto? Va a saltar, Sí, continúa que es el número 1 es el menor. el menor, exacto. Bueno, lo vuelve a cargar, lo complementa y lo hace la suma con número 3. Bien. Vuelve a hacer el ROR SFZ para el Ujú. signo. Si es 0, o sea que sigue siendo menor, Ujú. va acá y va a fin. Ahora, en el caso que el número 2 sea el menor, Hubiese sido menor, listo. sí, acá me daría que un signo negativo. Ujú. Entonces voy a menor número 2, Ujú. lo pongo 0 en el acumulador, Sí. lo sumo, se lo estoy cargando y lo Ujú. guardo en la posición menor. Y salto atrás. Como el número 2 ya está en menor, lo complemento y lo vuelvo a sumar con el número 3. Ujú. Analizo el signo de nuevo, Sí. hago, si sigue siendo el menor el número 2, va a saltar y va a ir a fin. O el Ujú. otro caso, que el número 3 sea el menor, va a menor número 3, Ajá. lo pone en 0 y lo vuelve a cargar en la posición 0, 0. Perfecto. Ok, cortó, pero No, no, está bueno, está bueno. Reusaste la posición de memoria para no tener que cambiar mucho el código. Fíjate que la parte en la que vos verificás es menor, mm, para el segundo y para el tercero sin problema. Está bueno. ok, bien, eso era. Control. Dale, dale. Bien, fíjense cómo plantea su compañero el tema de los saltos. ¿Sí? En el caso de las comparaciones es basarse en el signo. Tomo dos valores y mediante la diferencia, pero no tenemos ninguna operación de comparación dentro de las instrucciones de la arquitectura, revisando el signo determino en función si es positivo o negativo, si es mayor o menor. Lo único que no estamos teniendo en cuenta por ahora para ese análisis es el tema del igual, que nos daría como signo positivo, pero eso se puede incorporar después. ¿Tienen algún otro ejercicio, algo que quieran ver?
no sé, recorrido de memoria, el esqueleto que tienen que usar para ese tipo de ejercicio, no sé, la identificación de pares, de impares, de negativos, la identificación de valores específicos dentro del segmento, no sé, una búsqueda. Yo les propongo hacer una búsqueda y de ahí ustedes me dicen qué más se les ocurre. Bueno, profe. Ok, listo, vamos acá. Lo primero, en cualquier problema que ustedes vayan a resolver de la parte de programación, es hacernos el dibujito de la memoria, ¿sí? Vamos a ubicar ahí los elementos que van a intervenir en el análisis. Vamos a suponer que trabajamos con un segmento de memoria, tenemos que establecer cuáles son el conjunto de datos con los que vamos a operar, dónde va a estar la longitud, qué nos va a servir como índice. Suponiendo que este es el mapa de memoria. Vamos a considerar que tenemos la posición 3F, en la que está almacenada la longitud de una lista, ¿sí? Una lista de valores. Y que a partir de 40, mejor dicho, en adelante, tenemos los datos. No sé cuántos exactamente porque dependerá del valor de longitud. Normalmente cuando ustedes trabajan en ejercicios donde tienen que recorrer un segmento de memoria, les damos esos dos datos. ¿Dónde arranca el conjunto de valores que van a analizar y la cantidad de elementos que van a tener? Aquí longitud nos dirá un valor, qué sé yo, 15. Y desde 40 en adelante cuento las 15 posiciones. ¿Hasta dónde llegan? No tengo idea porque depende de la cantidad de elementos almacenados, ¿sí? Pero tengo otras posiciones en el mapa, desde 00 hasta FF. Ustedes saben que en esta arquitectura en particular, lo que tenemos es direcciones de 8 bits, por lo tanto son 2 dígitos hexadecimales, 256 registros distintos. ¿Cuál va a ser nuestra intención? Vamos a suponer que lo que queremos es recorrer el segmento de memoria buscando un valor. ¿Qué valor? Y yo puedo elegir cualquiera, digo, quiero analizar si el contenido de la posición 10, un valor cualquiera, aparece en ese segmento de memoria, ¿sí? ¿Está o no está? Solo una búsqueda por el momento, ¿sí? Esto es lo que me interesa determinar. ¿Este valor está en el segmento o no? Si está, tomaré una dirección de resultados, supongamos la 11, para responder sí o no. El sí será un 1 y el no será un 0. Supongamos eso. Acá vamos a guardar el resultado de esta operación, que es verificar si ese valor está o no dentro del segmento de memoria. ¿Qué más vamos a hacer? Como se supone que tengo que hacer el recorrido de posiciones, necesito algunas de las direcciones que tengo en este mapa que trabaje como un índice. Ustedes vieron que cuando utilizan un vector, un arreglo, una lista, en programación se utiliza una variable que va tomando valores y les permite acceder a las distintas posiciones. Bueno, algo parecido ocurre a bajo nivel, solo que nosotros, en vez de hablar de posiciones, hablamos de direcciones, ¿sí? Bien, voy a suponer que mi índice, el que voy a utilizar para el recorrido, se va a guardar en la dirección 00. ¿Sí? Esto es un supuesto. Yo lo tengo que establecer porque no puedo cargar ese valor que me interesa dentro de la posición de memoria. Entonces yo de entrada digo, bien, la posición 00 va a ser la que va a trabajar como índice, lo que significa que tiene el valor peso 0,40 almacenado. ¿Por qué peso 0,40? Porque ahí empiezan mis datos, ¿sí? Ahí tengo
los datos que debo analizar. Y esa es la primera posición. Lo otro, se supone que cuando yo haga el recorrido, tengo que trabajar de manera finita. En algún momento se tiene que terminar. Bueno, lo normal será operar con la longitud. Como yo no quiero alterar la longitud original, porque si tengo que volver a utilizar este segmento, la habría perdido al manipularla, puede que necesite un auxiliar para esa longitud. ¿Sí? De manera que yo pueda trabajar con esta posición sin perder la cantidad de datos de la lista, ¿sí? Sin alterar esto, la posición 3F. Y por el momento no nos haría falta nada más, ¿sí? Estos son los elementos con los que vamos a tener que trabajar. Por un lado, el índice, que nos permite recorrer el segmento, y por el otro, esta variable de longitud auxiliar que vamos a utilizar para controlar hasta qué momento hacemos el recorrido. ¿Por qué no trabajo con la original? No la quiero perder, ¿sí? Este valor tendría que seguir en memoria, de modo que cualquier otro programa que necesite trabajar con el mismo segmento sepa cuántos datos tiene. Me voy a la parte de programación ya, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es conseguir ese valor de longitud para generar una versión negativa. ¿Y por qué una versión negativa? Nosotros en la arquitectura nos vamos a encontrar con instrucciones que suman, en realidad, no que restan, no tiene operación de resta. ¿Cómo conseguimos hacer la resta? A través del complemento, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es guardar una versión negativa de la longitud en esta posición auxiliar, de modo que cuando apliquemos una de esas operaciones de suma, en realidad estemos reduciendo el valor. Si obtengo un menos 15, se convierte en menos 14, menos 13, menos 12, cada vez que aplico esa operación de suma. La idea, en primer término, será obtener una versión negativa de la longitud. Borro el acumulador, me leo la posición que contiene la longitud original, eso lo hago con una operación ADD, por eso es necesario borrar el acumulador. Recuerden, no tengo una operación de asignación, una instrucción que haga el contenido de memoria al acumulador. Eso no existe, entonces siempre es a través de sumas. Ok, me las arreglo borrando el acumulador y tomando el valor como está. Lo que hay entre F, no sé qué valor sea, representa la longitud de la lista. Con este valor, yo digo, bueno, me dicen que obtenga la versión negativa. Listo, complemento, incremento. Esto me permite generar menos la longitud, ¿sí? Si era 15, se convierte en menos 15. Pero como la idea es operar con esto durante la ejecución del programa, y yo sé que el acumulador es lo que necesito para leer los datos, no lo puedo dejar ahí, ¿sí? Lo voy a perder porque voy a leer enseguida valores del segmento y estos se van a leer sobre el acumulador. Ahí es donde utilizo mi posición auxiliar. STA permite almacenar el contenido del acumulador en una posición de memoria. ¿Cuál? La que ustedes indiquen. 0, 1 en este caso, ¿sí? Les pedimos a ustedes que hagan el mapita para saber exactamente qué posiciones están utilizando y que ustedes también no metan la pata al momento de elegir. Si ustedes me dicen, no, yo la 41 la voy a utilizar como longitud negativa, fíjense que lo más probable es que esa tenga datos. Entonces, no deberíamos, o deberíamos intentar definir nuestras variables o nuestros elementos de índice o contadores o longitud negativa en otra parte de la memoria. Ok, aquí yo estoy guardando menos longitud. Esta la voy a utilizar para controlar el recorrido. Primera parte. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que el recorrido, ¿sí?, se va a hacer avanzando sobre la memoria. La primera vez, como yo estoy suponiendo que esto vale 40, no hay problema, van a acceder a esa posición. Entonces, al borrar el acumulador, y acá es necesario borrarlo para tomar un nuevo dato, fíjense que quedó con el resultado de la última operación, lo limpio. Y quiero tomar el primer valor de la lista. ¿Dónde está ese primer valor? En 40. Si yo escribo ADD pesos 40, estoy trabajando con una posición fija y todas las veces que intente leer sigo trabajando con 40. Nunca me muevo sobre este segmento de memoria. Por eso les decimos, cuando necesitan recorrer memoria, usarán el modo indirecto. Pero el modo indirecto, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo le digo 40, va a considerar que lo que está acá adentro es una dirección y se va a ir a cualquier parte, no sé qué valor tenga almacenado. Por eso hemos definido una posición a la que llamamos índice y que tiene el valor 40, y la próxima vez 41, 42, 43.
Eso nos va a permitir a nosotros tomar la primera lectura de 40, la segunda de 41, 42, 43, 44, acceder a las posiciones consecutivas de ese rango de memoria. Entonces, trabajo con índice. ¿Cuál es índice? 0, 0. ¿Sí? Acá ustedes están haciendo algo así como acumulador, le asigno el valor de la posición de memoria, en realidad recuerden que esto es una suma, manejada por el índice. ¿Sí? 0, 0 es un índice. ¿Cuánto vale en este momento el índice? 40. Ok. Si solo tengo que leer los valores, si solo tengo que sumarlos, no habría problema. No le hacen nada más al valor del acumulador. Y se concentran en avanzar en la lista. Y también dicen, bueno, ¿qué tendremos que hacer? ¿Cómo hago para moverme a 41, 42, 43? Incremento el valor de ese índice. Quiero pasar a 41. Sé que entre las instrucciones que presenta la arquitectura hay una que suma el contenido de una posición de memoria en una unidad. Esa es ISZ. Además salta, pero considerando que esto es 40, 41, 42, 43, 44, no va a ocurrir la situación que hace que esta instrucción salte. Así que en este momento está trabajando simplemente como un incremento. ¿De quién? De peso 00. ¿Por qué peso 00 si yo quiero trabajar con 40? Porque ese valor 40 está guardado en 00. Y al incrementarlo, paso a 41. Eso significa que la próxima vez que ustedes lean de la posición 00, en realidad están trabajando con el segundo elemento del segmento. La próxima vez que hagamos esto, ya podremos acceder al tercer elemento del segmento. Y así, avanzando sobre la memoria, pero usando una sola posición de referencia. Y esto me garantiza avanzar en el segmento, pero ¿cómo hago para controlar que no me pase de los elementos que realmente tiene? Ahí es donde interviene la longitud negativa. Entonces tiene aquí menos longitud. ¿Qué queremos hacer con ese valor? Si es menos 14, quiero que sea menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, hasta que en algún momento llegue a 0, lo que significa que no hay más elementos por analizar. Para eso vuelvo a usar el ISZ. Digo ISZ pesos 0,1 en este caso. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? En la instrucción anterior ustedes incrementaban el índice. En esta otra, a la longitud la estoy reduciendo en 1. Pero si yo acá estoy sumando, sí, pero tengamos en cuenta que es un valor negativo, más 1, se va haciendo más chiquitito. ¿A qué valor se va acercando? A 0. Y en este caso, ISZ sabemos que es una instrucción que detecta cuando al resolver esa suma obtiene un 0. Y cuando eso ocurre, hace un salto, chiquitito, pero un salto de una instrucción. Ejecuta esto. ¿Y aquí qué significa? Si yo hago ese salto, es porque ya no tengo más elementos por analizar del segmento. Si se acabaron, llegamos a 0 en la cuenta. Y ustedes podrían decir, bueno, acá acaba el programa, o guardo el resultado. Como lo venimos desarrollando, podremos decir, guardo el resultado de la suma de datos. ¿Dónde? En pesos 10. ¿Sí? O en pesos 11 que tenemos previsto como para almacenar resultados. Guardo ahí el resultado. ¿Y qué hago después? Si no hay más operaciones pendientes, ustedes terminan el programa. Pero ¿qué ocurre si no me dio 0? Es decir, todavía hay elementos por analizar en este segmento de memoria. Bueno, ustedes deberían repetir alguna operación. Que en este caso, si solo considero sumar valores, sería regresar hasta este punto del programa, donde leen en el acumulador algo que está apuntado por el índice y se lo suman. ¿Sí? Entonces me pueden decir, bueno, ¿de qué manera puedo volver tantas instrucciones atrás? Con los saltos. Uso jump hasta la instrucción que me interesa. Voy a poner una etiqueta. En realidad debería ser un numerito, pero nosotros manejamos, para lo que es el diseño de estos programas, nombres simbólicos. Entonces me dicen, vuelvo hasta sumar. ¿Dónde está sumar? Aquí. ¿Sí? Si yo vuelvo hasta el principio, fíjense que reinicio la longitud, no saldría nunca de aquí. O si vuelvo hasta borrado, pierdo el valor anterior de la suma y no estaría sumando todos los datos del segmento. Entonces tengo que ver exactamente a dónde debo regresar. Si yo solo pretendo sumar, esto sería suficiente. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Para un recorrido de memoria, nosotros vamos a necesitar inicializar un contador, ¿sí? Para saber la cantidad de elementos que hay que recorrer. Esto será la longitud.
avanzar con el índice que nos permite acceder a cada posición y decrementar el contador para que en algún momento podamos salir de este recorrido de memoria. ¿Sí? Esos elementos son fundamentales para que ustedes puedan analizar un segmento de memoria y aplicarle alguna operación. En este caso solo hice una suma sencilla. Ahora lo quiero transformar en esto de la búsqueda. ¿Esto se entiende? El esquema general de recorrido. Miren que con esto sí o sí lo vamos a usar siempre, ¿sí? Para lograr el recorrido de un segmento de memoria y aplicar alguna operación. Este programita solo suma valores de un segmento, ¿sí? Ahora lo voy a convertir en lo que quiero hacer. ¿Entendieron el esqueleto o no? No hubo forma. Miren que a partir de este quiero armar el otro. Sí se entendió, profe. Listo, ok. Avancemos entonces. Suponiendo, esto es el esquema general. Ustedes me dicen, con esto yo puedo definir el recorrido de un segmento de memoria y realizar una operación simple que era la suma de valores. Pero lo que me piden, en realidad, para este ejercicio es buscar un valor, determinar si está o no. Ok. Entonces, voy a tomar la primera parte. Esto todavía me sirve. Sigo haciendo lo de la inicialización de la longitud. ¿Por qué? Porque en algún momento se acabarán los elementos del segmento y ya está. No tengo que seguir trabajando. ¿Qué otra cosa me va a hacer falta? Esto, que es lo que permite avanzar sobre ese segmento, ya lo ubicaremos correctamente, avanzar sobre el segmento y reducir la longitud. ¿Para qué? Para analizar otros valores. En el medio, vamos a tratar de indicar las operaciones que hacen a este problema en particular. ¿Qué me dice esto? Que yo voy a recorrer el segmento de memoria cuya longitud está especificada en 13F y arranca en 40 el segmento, buscando el valor que aparece en la posición 10. Ustedes tienen acá un 005. Y quiero saber si en alguna de las posiciones aparece un 005. Por lo menos uno, ¿sí? Porque la idea es una búsqueda. Y una búsqueda de sí o no. ¿Está o no está? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La posición de memoria 11 es la que va a guardar el resultado. Me dice, va a valer 0 si yo no encuentro el dato. Y va a valer 1 únicamente cuando yo lo encuentre. Ok. Aquí, aprovechando que estamos inicializando el tema de la longitud, puedo aprovechar el 0 que se genera al principio para poner en 0 esta posición de memoria. ¿Y por qué la voy a poner en 0? Es como una bandera, fíjense, verdadero o falso. La inicio en falso. Si encuentro el valor, la cambio a verdadero. La cambio a 1 en este caso. Guardo entonces en la posición 11 el valor inicial de esto, la búsqueda, ¿sí? Acá estoy poniendo en M11 un 0. ¿Qué significa ese 0? El valor no existe. Para mí, ¿sí? Si yo en el medio, revisando las posiciones que componen este segmento de datos, encuentro el dato, modifico esta posición. Si no lo encuentro nunca, la dejo en 0 nomás. Ahora, ¿cómo hago para revisar el contenido del segmento? Digo, bueno, está bien, tengo que calcular la longitud negativa para que limitemos nuestro recorrido y debo actualizar ese contador de elementos en cada repetición para que nos acerquemos a 0 y se termine. Y para evaluar cada uno de los valores, uso mi posición de índice. Esa va a ser la 00, que se tiene que incrementar en cada recorrido para que ustedes avancen. Ok. ¿Cómo leo? Lo de siempre. Borro el acumulador porque no tengo otro recurso para tomar datos de memoria y le sumo el contenido de la posición de memoria 00.
¿Es realmente 0, 0? No, 0, 0. Fíjense, si yo lo escribo así como está, querría sumarle una dirección, y no. Yo tengo que recordar, cierto, que aquí para que eso funcione como índice tiene que ser modo indirecto. Listo, ahora sí va a trabajar. En modo indirecto sumo el valor de 0, 0. ¿Qué hago? Llego a 0, 0, me doy cuenta que esto es 40 la primera vez, tomo la dirección del primer dato y ese sí lo sumo. ¿Qué quiero saber sobre este dato? Si es igual a lo que hay en 10. ¿Sí? Y nosotros sabemos que en la arquitectura no hay operaciones de comparación. Lo que sí puedo hacer son sumas y restas. Entonces, aplicando la misma idea que el compañero presentó hace un rato acerca de cómo sacar el mayor y el menor, vamos a hacer algo parecido. Yo voy a complementar el dato que acabo de leer, ¿sí? Lo hago negativo, ¿sí? Y supongamos que el primero es un 007, y voy a hacer la diferencia entre los dos valores, ¿sí? Le sumo, esto sí es en modo directo porque es la posición fija 10, el contenido de 10. ¿Qué obtengo como resultado? Si los números son distintos, me va a dar o positivo o negativo, ¿sí? Si me da positivo, es porque el valor de la posición 10 es más grande. Y si me da negativo, es porque el valor de la memoria era más grande. Y si me da 0, es porque los valores son iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta, en este caso, si se cumple la situación que me interesa? Que sean iguales, que sea 0 lo que se obtuvo como resultado de la diferencia. Bien, nosotros tenemos solo dos posibles alternativas para tomar decisiones dentro de la arquitectura. O uso SFZ, que analiza un bit de los 12 que tiene el acumulador, o uso ISZ, que cada vez que incrementa una posición de memoria, se fija si tras el incremento que hizo se obtuvo un 0. Un resultado 0, ¿sí? Si yo sumé, o mejor dicho, hice la resta entre dos valores que son iguales, van a ser 12 ceros en el acumulador. Eso significaría que si tengo que aplicar SFZ, tendría que analizar 12 desplazamientos, ver que todos los bits sean 0 y recién indicar que encontré el dato. O si después de haber revisado todo el acumulador, los 12 bits, hay un 1 por lo menos presente, ya está. No es el dato que busco y sigo recorriendo el segmento. Ese sería un camino exageradamente largo, pues son 12 bits que tenemos que analizar. La otra es trabajar con el ISZ. Pero en el caso del ISZ, ¿qué nos va a ocurrir? Tenemos una situación particular. El ISZ, recuerden, va a incrementar y luego se va a fijar qué pasó con el incremento, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Digo, bueno, pienso un ratito. ¿Cómo funciona ISZ? La instrucción ISZ siempre va a tomar como referencia una posición de memoria. Digamos la posición de memoria Q. ¿Qué le hace la posición de memoria Q? A Q, al contenido de Q, le suma 1. Y se pregunta, ¿el resultado de hacer esta suma me dio 0? Si les da 0 el resultado, ustedes hacen un pequeño salto en el programa. Si no les da 0, entonces se siguen ejecutando las instrucciones en el orden normal. ¿Cuál es nuestra idea? Yo voy a sumar el valor A, o mejor dicho, voy a hacer la diferencia entre A y B. Si A vale 7 y B vale 7, la diferencia que voy a calcular es 0. Pero ¿qué pasa si a 0 yo le sumo 1? ¿Eso me da de resultado 0? ¿Dará resultado 0 o no eso? No, ¿verdad? Pero viene de una diferencia que a mí me interesa detectar. Entonces digo, ¿cómo hago yo que esto sea 0? El único caso en el que ISZ realmente salta, perdón, es cuando se encuentra con un valor menos 1. ¿Sí? Ustedes tienen un menos 1, le suman 1, y eso va a ser la única situación en la que obtienen el 0 que nos interesa.
Pero si yo tengo dos valores iguales, la diferencia nunca va a ser menos 1, siempre va a ser 0. Se puede maquillar, se puede transformar este 0 en menos 1. ¿Cómo? Ustedes saben que el 0 son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esto es un 0 para nosotros, guardado en el acumulador. ¿Y cuánto es un menos 1? Bueno, si no lo sé de entrada, yo sé que puedo convertir a este 0, a este 1 en menos 1, aplicando el proceso de complementación. Digo, quiero saber cuánto es un 1 como menos 1. Aplicando el método rápido, recorro desde la izquierda hacia la derecha, desde la derecha hacia la izquierda, hasta encontrar el primer 1. Ahí mantengo. Sería esto. Lo primero que veo es esto. Ok. Luego de eso transformo ceros en 1 y unos en 0. Para nosotros será 1, 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 1. En definitiva, esto es F, F, F. Me fijo, esto es un menos 1. ¿Sí? ¿Y qué queremos saber nosotros? ¿Es posible convertir el 0 en menos 1? ¿Qué dicen? ¿Será posible o no? Sí, complementan. Listo. Yo, fíjense, justo tengo el valor opuesto en cada bit. Entonces, si ustedes complementan esto, pueden convertir fácilmente un 0 en un menos 1 ficticio. Y el menos 1 ficticio nos serviría para usarlo con ISZ. Entonces me vengo para acá. Digo, perfecto, yo hago la diferencia entre el elemento que leí de la memoria y la posición 10, ¿sí? Del segmento con respecto a lo que hay en 10. Si esa diferencia me dio 0 y yo solo invierto sus dígitos, estoy convirtiendo esa diferencia 0 en menos 1. Y ese menos 1 sí podría ser detectado por un ISZ. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí yo podría directamente guardar en memoria en una posición auxiliar. ¿Y por qué en una posición auxiliar? ISZ solo trabaja en memoria, no hace esa operación sobre el acumulador. Ok, entonces yo voy a elegir, digo, acá voy a poner mi auxiliar. En 0, 2. Listo. Ahí voy a guardar el resultado que obtuve de modificar esta diferencia que calculé en el acumulador. Entonces, en 0, 2 pongo esto. Esto, recuerden, es un auxiliar. ¿Para qué? Ahora aplico ISZ. ¿Sobre quién? Sobre 0, 2. ¿Por qué? Quiero saber si se guardó un menos 1. En este caso falso, pero un menos 1. Si se guarda el menos 1, eso significa que yo voy a saltar, ¿sí? Una instrucción. Y si no se guarda ese menos 1, es porque es otra diferencia, ¿sí? Nos dio cualquier otra cosa, menos una diferencia entre valores iguales. Okay. Voy a desplazar esto un poquito más. Digo, si salta, es porque m más 1 se hizo 0. Y si no salta, es porque m más 1 es distinto de 0. ¿Sí? Para nosotros, para este problema en particular, ¿qué va a significar? ¿Sí? Porque siempre recuerden, depende del problema. M más 1 distinto de 0 significa valores distintos. M más 1 igual a 0 significa que eran valores iguales. Ok. Si son valores distintos, yo tengo que seguir revisando el segmento de memoria buscando ese valor, este 5 que quiero encontrar o no. Ustedes están aquí, en la posición 40. Les dio distinto. Esto, fíjense, 7, o mejor dicho, sí, menos 7 más 5 les dio menos 2. Menos 2, transformado, no se va a convertir en un 0, ¿sí? No les va a dar 0. En definitiva, no son valores iguales. Vengo por acá. Si no son valores iguales, si son distintos, ¿tengo que seguir revisando las otras posiciones? Sí. Sí. Entonces acá yo le puedo poner jump, seguir o continuar. ¿Sí? Lo que ustedes quieran. ¿Y dónde continúa? ¿Dónde avanza al próximo elemento de la lista? ¿Dónde decrementa la cantidad de valores que quedan por analizar?
y en esta parte. ¿Sí? Eso que habíamos dejado fijo hace rato. Entonces el continuar anda por acá. Continuar. Digo, bien. ¿No encontraste el valor? Andate para acá. ¿Sí? Y sigue. Ahora, ¿qué es lo otro? Entonces me dicen, bueno, por iguales, ¿qué ocurriría? Yo necesito encontrar, yo encontré el valor, perdón, yo encontré el valor. Y ahí tengo que tomar una decisión. Si quiero incrementar la posición de memoria, quiero pasarla a 1 para decir que sí encontré el dato, o incluso, si me dice, es una búsqueda, y yo en la tercera posición encontré el valor, pero tengo 80 para revisar, ¿es necesario que revise las 80? Y no. Ya no haría falta, ¿verdad? Nosotros nos podríamos ir a una parte donde diga jump encontrado. ¿Sí? Y puedo poner por acá encontrado. Encontrado. ¿Y qué hacemos? La posición de resultado, la posición 11, está en falso, está en 0. Fácilmente la puedo llevar a 1. Digo, bueno, hago un ISZ de esa posición, de la 11, y ya la pasé a 1. ¿Qué significa? El valor existe. ¿Y qué viene después de eso? Pueden decirme, acá terminó el programa. Listo, no hay problema. ¿Sí? O podríamos volver acá y finalizarlo por aquí, pero fíjense que es solo una instrucción y podemos terminar tranquilamente. Ahora, lo otro, ¿qué pasa si sigo avanzando y no encuentro? Digo, bueno, no encontré el valor, siempre voy a continuar. En continuar, ¿qué hago? Incremento el índice. Avanzo al segundo, avanzo al tercero, cuarto, quinto, llego al elemento 80, no lo encontré. La longitud llega a hacerse 0 en algún momento. Eso implica que ustedes van a saltar. Y si saltan y no hay elementos por revisar y ya tienen inicializada la posición de resultado con el valor 0, que indica que el dato no estaba en el segmento, también podemos terminar. No queda nada más por hacer. Ahora, en tanto tengan posiciones que revisar, es decir, la longitud no haya llegado a 0, ¿a dónde deberíamos regresar? Para seguir verificando el segmento. ¿Hasta dónde volverían ustedes? ¿Hasta acá, por ejemplo? ¿Hasta el principio? Hasta después de menos longitud. Hasta el primer elemento que analizo, ¿sí? Hasta acá sería borro y leo un valor. Y me interesan de forma individual, por eso vuelvo hasta el borrado. Si yo quiero el acumulado, solo volvería hasta la suma. Me interesa cada valor separado, se limpia el acumulador, se lee el nuevo valor y se compara con el que tenemos en la posición 10. Entonces, listo, acá. Yo puedo hacer un salto, jump, bucle, que voy a poner porque realmente es un bucle de recorrido, o lectura, o como quieran decirlo ustedes, a dejar bucle. Y esto es lo que permite que analice un próximo elemento de memoria. Digo, ¿bucle dónde? ¿Dónde anda bucle? Por acá. Hasta aquí regreso. ¿Por qué hasta ahí? Porque es lo que me permite tomar un nuevo valor del segmento para hacer esta diferencia, hacer el truquito al 0 convertirlo en -1, aplicar el ISZ y en función del resultado que me dé, elijo. O me voy a la parte en la que termino el programa, que sería este encontrado, y ejecuto estas operaciones, que lo único que estamos haciendo es incrementar la posición de resultado en una unidad y finalizando el programa. O, si todavía no llegué al final, digamos, todavía no se me acabaron los elementos, vuelvo a ejecutar la lectura de datos, la diferencia y de nuevo el análisis de iguales o no. ¿Mm? ¿Es la única forma de plantearlo? No. Entonces se les pueden ocurrir distintas maneras. ¿Qué voy a necesitar? No importa cuál sea la solución que se me ocurra. Hacer la diferencia entre los datos, porque es la única comparación que nosotros podríamos llegar a realizar, y evaluar qué pasó con esa diferencia. ¿Sí?
Y para eso usamos como auxiliar el ISZ. Recuerden, este tiene como propósito verificar si son iguales. Este incremento tiene esa intención. Por eso les decía que nosotros pasamos de este problemita sencillo en el que se arma el recorrido, teniendo en cuenta la longitud de la lista, el índice y el control de longitud, para hacer cualquier recorrido, a otros problemas en los que mantengo esa estructura básica, pero ya agrego operaciones en el medio que actúan sobre los datos del segmento. Pero sigue apareciendo lo mismo. La longitud, el incremento del índice, el decremento de la longitud, en algún momento se termina, si no, sigo avanzando. Más o menos. Miren que ustedes tienen varios de esos tipos de ejercicios dentro del trabajo práctico. Lo que es recorrido de memoria, tienen distintas opciones. Allí después del jump bucle puso HLT. Bien, ya en bucle. Fíjate que acá ya permitía volver hasta este punto y hacer de nuevo la revisión. ¿Sí? ¿Y qué queríamos nosotros? Al final, el programa tenía que dejarte un 0 o un 1 en la posición 11, diciéndote, ¿el valor está o no está? ¿Qué supuesto hicimos nosotros al principio? Para no tener que escribirlo más adelante, borramos el acumulador y guardamos el 0 que se generó en la posición 11. Entonces, de entrada estamos suponiendo que no está el valor. ¿Sí? Y en el transcurso del recorrido, vos me decís, en realidad sí está, y tenemos que cambiar este 0 por un 1, que eso es lo que ocurre cuando saltamos a encontrado. Incrementás en una unidad la posición 11, ya pasa a ser 1 y termina el programa. Pero si no ocurre esto, no encuentro nunca el dato, fíjate que el recorrido avanza, avanza, avanza. Cuando se termina, esta posición ya tiene el valor de no existe. Entonces no hace falta que incluya ninguna otra acción al finalizar el programa. Me voy al final directamente. Me refiero a que no es que hay un solo HLT por ejecución sería, o puede haber varios. Ah, ya. Me refiero Perdón, porque perdón. ahí podría hacer un jump a final directamente al... Claro. Fíjate que en este caso nosotros les decimos, siempre que puedan, ustedes acomoden el código para que tengan un único HLT, un único final. Aquí, teniendo tan poquito, fíjate que yo podría hacerlo como decir, hago un jump final o fin y lo pongo aquí. Pero entre esto y lo otro no habría gran diferencia, fíjate, porque era una sola instrucción. Okay. ¿Sí? Entonces vos tranquilamente podés tener los dos HLT, no te preocupes. ¿Sí? En general les vamos a pedir que traten de armarlo así. En este no me convenía, por la cantidad de instrucciones que me quedaron por el no encontrar, porque yo estoy interrumpiendo el recorrido. Ah, bien. Bien. A ver, ¿se les ocurrió algo más? ¿Vieron algo más del trabajo práctico con esta onda? Fíjense que siempre vamos a usar el mismo esqueleto. Longitud, negativa, incremento de índice, decremento de longitud, eso va a estar presente cada vez que hagan un recorrido. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto, lo del medio. ¿Qué es lo que queremos hacer? No, este domingo no. Tengan en cuenta que a este práctico de la segunda etapa, ¿sí? Le vamos a destinar 2 semanas, esta y la que viene. La idea es que ustedes esta semana conozcan el set de instrucciones, resuelvan por lo menos los problemas más sencillos, se les ocurra este esqueleto para hacer el recorrido de memoria. La semana que viene la clase la vamos a destinar a resolver todas las dudas que tengan respecto a este práctico en particular. Y el domingo sería, ya te digo, te confirmo, este domingo es 25, sería el domingo primero,
tendrías el cuestionario de programación. ¿Sí? Pero le damos 2 semanas porque es uno de los temas que más cuestan de esta segunda etapa de la materia. Es el más complejo de la segunda etapa. ¿Sí? Después lo que viene es más tranquilo, mucho más fácil. Profe, ¿y las notas van a estar para el fin de semana? Yo creo que lo más probable va a ser lunes, martes, porque todavía estamos corrigiendo y lo hacemos en el puchito de tiempo. Fíjense que como no hubo suspensión de actividades prácticas esta semana, no tuvimos tiempo para dedicarnos a la corrección. Entonces lo hacemos un ratito a la noche, un ratito a la tarde, entre los horarios de clase. Ah, bien, Por eso gracias. estamos demorando más con los recuperatorios. De todas maneras, recuerden, la semana que viene ya vamos a tener las notas y se va a definir un horario para que ustedes puedan ir a consultar los parciales. Por ahora, enfóquense en el trabajo práctico. Esto es, fíjense, es programación. Entonces ustedes tienen que tratar de establecer una relación entre lo que saben de introducción a la informática o introducción a la programación, no sé cómo se llama ahora, con lo que estamos viendo ahora. Porque esto es programación, con un conjunto de instrucciones pequeñito, reducido, pero es programación. ¿Sí? ¿Puedo consultar el punto 13? 13. Dale, decime cómo es el... ¿Comparto pantalla? Dale, ahora dejo de compartir yo. Bien, lo que se ve. Escribe un programa que sume los valores del segmento de memoria que comienza en la dirección 50, cuya longitud se almacena en la posición 4F. Perfecto. El resultado de la suma se guarda en la posición 40. La Bien. cantidad de valores sumados en 41 y los Bien, ceros. ahí está. No Fíjate, sé qué pasa. ahí está la restricción. Fíjate que lo que no tenés que sumar son los ceros. Sí. ¿Sí? Porque digo, si no, es copiarte la longitud de la lista. No, hay una restricción. Los ceros no tienen que intervenir en la suma. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño diagrama. Leo el número, si es igual a 0 no hace nada, incrementa el índice de longitud, como se verifica, ¿sí? Y vuelve acá. En el caso que sea distinto de 0, recién lo suma y incrementa el contador de elementos sumados, digamos. Perfecto. ¿Okay? Sí, la idea es esa. Sí, tal cual. Bien, sería, inicializo la posición 41, 40, o sea, esto lo pongo en 0. Bien, donde estás guardando tu contador de sumados y tu suma, en definitiva. El resultado, sí. Perfecto. Luego encuentro lo que es la menor longitud. Se cargo la longitud, lo complemento y lo vuelvo a guardar en la posición 4E. 4E, menor longitud. Bueno, limpio sería desde ahí para obtener el primer valor. Bien, 42 es tu índice, perfecto. 50, sí. Lo complemento. Perfecto, genera el menos 1 ficticio. Sí. Bien. Lo guardo en la posición auxiliar 3F. Utilizo el ISZ. Perfecto. Ahora, si es 0 no hace nada, va a 0 y va acá, y va a incrementar lo que es el índice y la longitud y vuelve al bucle. Perfecto, sí, avanza en la lista ignorando ese valor, listo. Ahora, en el caso que sea distinto, va a distinto. Limpia el acumulador, carga la posición, el resultado que yo tenía. Hace la suma indirecta. ADDI con 42. Ok, el valor que queremos sumar, sí. Perfecto, lo toma de tu índice que es 42, listo. Sí. Ahora lo guarda de nuevo, lo guarda el resultado. Perfecto, como vos estás manipulando el acumulador, no podemos hacer la suma solo ahí. Bien. Y recién incrementa el 41, que es la cantidad de elementos sumados. Bien. Y después de eso ya avanzás en la lista. Sí. Y tu longitud, tenés tu control de longitud, bucle. Perfecto, eso es. Y como queda actualizada en cada paso, no es necesario guardar nada. Al final se está guardando el resultado cada vez que pasas por esta parte del código, por distinto.
Bien, me costó bastante, pero bien. No, está bien hecho, está bien hecho. Ok. Bien, gracias. Bien, no sé, los demás dudas de otro tipo de ejercicio. Bueno, el de recorrido, fíjense que siempre sigue el mismo esquema. ¿Sí? No hay mucha diferencia en eso. Lo que va cambiando es la operación que ustedes quieren aplicar. Pero tienen otros ejercicios donde no hay recorrido, pero sí tenemos que utilizar saltos para evitar ciertas porciones del código, ciertas instrucciones. Supongamos. Vamos para acá. Entonces me dicen, tengo un segmento de memoria y tengo que analizar. Si, a ver. ¿Qué podría ser? Si un valor es negativo e impar, supongamos, quiero saber eso, solamente eso. Tenemos una posición de memoria, la posición peso 20, ¿sí? Que va a contener un dato. ¿Qué queremos saber sobre ese dato? Si es negativo o impar. ¿No está compartiendo pantalla? Uy, perdón, ahí vamos, ahí vamos. Cierto, cierto. Supongamos, tenemos la posición 20 de memoria, ahí hay un dato, y nuestro programa debería averiguar, ¿sí? El dato es positivo, perdón, es negativo e impar, cumple con las dos condiciones. Si cumple, en 0, 0, supongamos, yo voy a guardar el resultado, y voy a suponer que sí, con un 1, y que no con un 0. Ya está. Lo único que quiero hacer es eso, ¿sí? No tengo bucle, nada, es una sola posición de memoria. ¿Cómo puedo trabajar? Aquí también voy a utilizar las instrucciones que toman decisiones, porque para saber si un dato es negativo y es impar, será preciso que ustedes revisen el primer dígito o primer bit del número por el tema del signo y el último por el tema de si es par o impar. Entonces, arrancamos con eso. La posición, fíjense, 0, 0 tiene que valer 0 si esto no se cumple y 1 si se cumple. Podemos arrancar, ya pensando en lo que hemos hecho en otros ejercicios, borrando esa posición para indicar que no cumple con esto. ¿Sí? Es un negativo par, o es un positivo impar, o es un positivo par. Es otro valor, no corresponde a lo que queremos averiguar. Entonces, guardo en la posición 0, 0, un 0. Esto es, el valor no es negativo impar. Listo. Me dejo inicializado. Lo voy a modificar siempre y cuando yo descubra que sí se cumple lo que quiero saber. ¿Sí? A partir de ahí, esto está en 0, podremos sumarle sin problema el contenido de la posición de memoria 20. Y esta suma es en modo directo, porque no estoy recorriendo un segmento, estoy trabajando puntualmente con este dato. ¿Sí? Acá sí me interesa este valor. ¿Qué le voy a hacer? En principio quiero saber si es impar o si es negativo. Ahí decido con qué rotación trabajo. La rotación, recuerden, les va a permitir extraer un bit de ese numerito. Y bueno, analicemos primero el signo. Hago un rol. Separo el signo. Esa rotación a izquierda les extrajo el valor del primer bit que representa el signo del numerito. ¿Y qué queremos saber? Si esto es 0 o 1. Uso SFZ. SFZ pregunta, ¿es F0? Si es 0, entonces hacen un pequeño salto. ¿Sí? Y si es 1, no van a saltar nada. Van a tomar la siguiente instrucción. Ahora, si es 0, significa que el número es positivo. No me interesa para este análisis. Ustedes tranquilamente se pueden ir al fin del programa. ¿Y por qué me voy al fin?
porque ya tienen un 0 guardado en la posición del resultado, que dice que el número no cumple con este criterio. Ah, entonces no me preocupo. Por aquí, supongamos, anda el fin, y esto es un HLT. No hago más acciones. Quedó un 0 en la posición del resultado, que me indica que esto no cumple con el criterio pedido. Ahora, me dio un 1, ¿sí? Esto recuerden, esto es si F0, valor positivo, no cumple con el criterio, me voy al final del programa, no hago nada más. Pero si fuese 1, eso significa que el número es negativo. Y si el número es negativo, cumple con la primera parte del criterio. Ahora tengo que verificar la segunda. Ok. Jump. Ver. Le pongo impar, ¿sí? A ver si verifica el impar. Ahora continuamos por acá. Impar estará por aquí abajo. ¿Qué hago en impar? Digo, bueno, ahora hay que analizar el otro bit. Hago una rotación a derecha. ¿Y esto será suficiente? En teoría, con la rotación a derecha, yo tomo el último bit del numerito y lo desplazo a F y podríamos analizarlo. Pero tengan en cuenta que ustedes ya hicieron un desplazamiento a izquierda, movieron el número. Van a tener que hacer 2 desplazamientos. El primero para restaurar el valor. ¿Sí? Lo dejan como lo leyeron. Y el segundo para así sacarle el último dígito. ¿Sí? Separo el último bit. Ahora, habiendo separado ese último bit, sí pregunto, SFZ, ¿qué pasó con F? ¿Es 0 o no? Y va a ocurrir lo de hace rato. Puede saltar o no. Si salta, eso significa que el valor es par y no deberíamos alterar la posición de memoria 00 porque no cumple con el criterio, ¿sí? Podríamos irnos a lo que llamamos fin de programa. Ya está, digo, no es par, por lo tanto, esto queda en 0. ¿Sí? Yo digo, ¿qué buscaba yo? Un impar. Esto me dio un par. Listo, no cumple el criterio. Dejo el 0 que está acá. Pero, si ustedes me dicen, no, me dio un 1 por acá. Un F igual a 1. Entonces, además de ser negativo, que es la primera parte de nuestro análisis, también es impar. Cumple con este criterio. Y si cumple con ese criterio, la posición de memoria 00, ¿a cuánto debería pasar? A 1. A 1. ¿Y ese 1 cómo lo consigo? Incrementando lo de la posición 0 con ISZ. Listo, súper sencillito. Pesos 00, ¿sí? Y aquí digo, el valor si es impar negativo, o negativo en par. Y ahí termina el programa. Y acá, fíjense, utilizamos el SFZ como instrucción para definir si tomamos algunos caminos o no, y los saltos para eludir partes del código, para no ejecutarlas porque no nos interesaban. Entonces, por más que el programa no tenga buclecitos, donde hay que tomar decisiones, y en base a esas decisiones ejecutar o no porciones de código, ustedes van a seguir utilizando los saltos y ISZ o SFZ. Son raros los programas que solamente ejecutan instrucciones lineales, ¿sí? Ahí no hay decisiones, ningún tipo. Entonces, para lo que es la construcción, digamos, de alguna manera implementar las estructuras repetitivas o de decisión dentro de los programas que vamos a trabajar nosotros, los saltos son esenciales, ¿sí? Yo tengo que manejar saltos para representar ese comportamiento. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo sería esto a gran nivel? ¿Ustedes qué van a tener? Un programa con inicio. Van a tener que decidir en función del signo, en primer término, ¿sí? Pero para eso hay que cargar en el acumulador el valor que nos interesa. El acumulador se carga con la posición de memoria, en este caso 20.
Una vez que tienen el dato cargado en el acumulador, recién pasan a la parte de las condiciones. ¿Dónde anda el dibujito? Aquí. Analizan la primera, que sería que el acumulador sea menor que 0. Y si el acumulador es menor que 0, entonces ustedes también preguntan si el acumulador es impar. De ser ese el caso, ¿qué ejecutan? Guardan en la posición 0, 0, 1, 1. Pero si no, inicialmente, ¿qué hicieron ustedes? En teoría, tenían un 0 en esa posición. Posición 0, 0. Listo. Bien, esos serían los pasos generales, que ustedes después traducen a las instrucciones que les reconoce la arquitectura. Entonces, capaz que antes de sentarse a escribir el código, a ustedes les conviene armarse un diagramita. Me dicen, ¿con qué arranco? Presuponiendo, ¿dónde tiene esto para dibujar flechitas? Acá. Vamos a hacer la antigua. Arrancan suponiendo que el valor no cumple con el criterio, leen el contenido de memoria, analizan ese valor en el acumulador, preguntan si es negativo tiene sentido continuar su análisis y preguntar si es impar, y si es impar, guardan el 1 en la posición de memoria indicada. Si no se cumple de ser negativo, ustedes se van por el otro lado. No hacen nada en realidad, porque ya tienen el 0, el falso, guardado en la posición de memoria. Si no cumple con ser impar, también no hacen nada. Dejan ese 0 iniciado en la posición de memoria 0, 0. Cierran las estructuras. Termina el programa. Eso es lo que estamos reflejando acá. Tengan en cuenta. En alto nivel esto es súper fácil. En bajo nivel tengo que ver cómo me las arreglo para imitar esos comportamientos. ¿Sí? Fíjense que este jump impar es el equivalente a comprobé que es negativo, me voy a verificar el impar. No es impar, fíjense. Perdón, no es negativo. ¿A dónde nos vamos? Al final del programa. El jump fin. No cumple con lo de ser par, también me voy al fin, que estaba acá nomás. O es impar, ya pasé por la verificación de negativo, entonces cambio el valor de la posición de memoria de resultado y recién termino el programa. Mismo comportamiento, solo que expresado en un lenguaje más rudimentario, más simple. Entonces, cada vez que ustedes tengan que diseñar una de estas soluciones, por ahí les conviene partir del diagrama de flujo, donde ustedes indican cuáles son los pasos generales de resolución y después tratan de traducirlos a los saltos y, bueno, los SFZ o los ISZ que les hagan falta dentro del código. No sé, ¿tienen alguna otra duda? Fíjense que este práctico es sentarse y sufrir como en programación. Tratar de resolver el problema, o por lo menos plantear cuáles son los pasos generales y traducir esos pasos al lenguaje de programación, en este caso a las 16 instrucciones.
Miren que es el punto más caro del segundo parcial. Y para colmo se aplica en el primer y último tema. Sí, díganme ustedes qué otra cosa. ¿Sí? Ten en cuenta que no nos queda otra, esto hay que practicarlo, sí o sí. ¿Puedo consultar el punto 12? Dale, dale. Sí, comparto. Como tomando como referencia el diagrama de flujo del ítem 1 del ejercicio 1, escriba el programa que cuente los valores negativos almacenados en el segmento de memoria que empieza en la posición A0, cuya longitud se encuentra en la posición 9F. ¿Cómo se modifica el programa para contar los ceros del segmento y para contar solo los positivos? Okay. Bien. Acá tengo una posición de positivo, la 11 y los ceros en la 10 y un auxiliar por si acaso. Bien, inicializo ambas posiciones en 0. Bien. Bueno, cargo lo que es la longitud, lo complemento, tengo menos longitud y lo guardo en la 9E. Hago un CRA, tengo el primer elemento, el índice lo tengo en 9D. Y hago un rol para analizar primero lo que es el signo. Perfecto. Bueno, SFZ, si es 0, no dice que es positivo. Ahí podemos poner positivo, sí. Bien. Voy a incrementar la posición 11. Si ahora si no es 0, pongo salto 1. Hago un roll para obtener, como dijo, el valor original. Perfecto. Lo complemento, lo guardo en la posición auxiliar. SFZ lo incremento, suma en 1. En el caso que sea 0, va a saltar y va a incrementar la posición 10. Pregunta, a ver, dame un segundito. Aquí cuando te da signo positivo. Bien, fíjate, cuando vos haces SFZ en el paso anterior, significa que el valor es positivo, ¿verdad? Estás buscando el 0. Y ahí incrementás el contador de positivos. Sí. Sí. Y por jump vas a salto 1, que es para contar ceros. Claro. Ten en cuenta, si haces ese jump salto 1, en realidad estarías trabajando con los negativos, porque le sacaste un signo 1. Fíjate, el SFZ salta si encuentra un signo positivo. Ahora, ¿el positivo con quién coincide? Con el 0 también. Sí. Entonces, donde tengo que hacer el doble análisis, fíjate, es para positivos. Con negativo no tengo duda. Si veo un 1 adelante es porque eso es un número negativo. Ya está, no la pienso más. Si fuese positivo, ahí me queda la duda.
¿eso es realmente un valor positivo o es un 0? Y ahí tendrías que aplicar ese análisis. Es como que están invertidas las situaciones. Ah, ok. Si no querés cambiar mucho el código, lo que podés hacer, una vez que te leíste el valor, Sí. es aplicar un CTF. Viste que te pasa 0 a 1 y 1 a 0. Entonces, en ese caso, fíjate, si era 0 se convierte en 1, si era 1 se convierte en 0 y no tendrías que cambiar las ramitas de salto, Ah, bien. como para que no se te mueva mucho el código. Si no, bueno, ya teniendo en cuenta esto de el positivo es el peligroso porque podría ser 0, ahí tendrías que reformular esa parte del código. Ah, bien. Lo voy a ver. Dale, dale. Después el jump para atrás, lo puedo volver a explicar. Recuerden, jump va para adelante, va para atrás, depende de lo que ustedes estén haciendo. Lo que hace la instrucción jump es moverse en las instrucciones de un programa. Puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás en función de la tarea que ustedes estén realizando. ¿Dónde se nota lo del jump hacia atrás? En los recorridos, en la parte de me muevo en un segmento de memoria. ¿Sí? Volviendo al primer ejemplito que vimos, ¿se acuerdan que vimos una suma de valores de un segmento? Ahí tiene sentido que ustedes retrocedan sobre el conjunto de operaciones para repetir la lectura de datos y la suma de valores. O sea, acá, una vez que preparan la longitud negativa, que es lo que va a controlar la cantidad de veces que van a recorrer, suman un valor, perdón, preparan el acumulador, lo ponen en 0, suman un valor del segmento utilizando el modo indirecto, eso significa que a través de una posición que trabaja como índice, leen otra, aquí 0, 0, ¿sí? Trabaja como índice del segmento que inicia en 40, leen esa posición, incrementan el índice, pasan a 41, 42, 43, 44, van avanzando en posiciones dentro del segmento y decrementan la longitud. Si el decremento les genera un 0, es porque ya no tienen valores por analizar y tendrían que terminar el programa. Hacen este pequeño salto, ¿sí? De acá. Entonces se guarda el resultado final y termina el programa. Cierto. Me olvido que... Dejo de compartir. Ok, estamos acá. Les decía, en el primer ejemplito que vimos se puede observar cómo funciona el jump hacia atrás. Recuerden, el jump puede ir hacia adelante o hacia atrás, depende de la situación, ¿sí? Lo importante es que esto nos permite saltar en el programa, posiciones, instrucciones adelante o instrucciones atrás. Ustedes especifican dónde, a través de etiqueta. Habíamos definido para un primer ejemplo que se sumaban los elementos de un segmento de memoria, todos los valores que contenía. Para eso, ustedes necesitaban definir una longitud negativa. Se supone que en el enunciado se les va a dar cuál es la longitud del segmento indicada en una posición de memoria y dónde arranca ese segmento para trabajar. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el mismo mapita? Nos dicen, bueno, qué posición van a utilizar para generar el índice y cuál va a funcionar como la versión negativa de esa longitud. ¿Por qué tengo la longitud y la longitud negativa? La idea es, como yo no tengo operaciones de decremento, lo que voy a hacer es incrementar la posición de memoria, ¿sí? Y para eso me genero una versión negativa. Cada vez que yo la incremente, en realidad la voy a estar reduciendo para acercarme a 0 y terminar el recorrido. Ahora, lo otro. Vuelvo acá. Digo, bueno, una vez que definí esa longitud negativa en una posición que yo voy a considerar como auxiliar para mí, borro el acumulador, leo el primer valor, incremento el índice. Entonces, este índice, esta posición auxiliar, me permite acceder a 40, 41, 42 a través del modo indirecto. ¿Sí?
Es importante eso. Si está en modo indirecto, 00 no es la dirección del dato, sino una dirección auxiliar para encontrar la dirección real de los datos. Uso 00, llego a 00, encuentro 40, con 40 accedo a esta posición. Sumo el dato. Incremento este índice, paso a 41. La próxima vez será 42, 43, 44. Eso va a permitir que ustedes avancen leyendo posiciones del segmento. Decrementan la longitud. En 0,1 teníamos la versión negativa. Si eran 5 elementos, ahora pasan a ser -4, -3, -2, -1. ¿Por qué me interesa esto? Cuando ISZ incrementa una posición de memoria y alcanza 0, hace un salto. Eso nos va a permitir detectar que se acabaron los elementos de la lista. ¿Salto a qué? A guardar el resultado final. En el acumulador fui guardando la suma de los contenidos del segmento de memoria, ¿sí? Fui sumando números. Cuando ya terminé el recorrido, no me quedan más posiciones por analizar, ustedes saltan a guardar ese resultado y termina el programa. Pero, ¿qué ocurre si todavía me quedan valores pendientes? No sumé todo lo que tiene ese segmento. Bueno, fíjense que después del ISTZ, como no va a saltar, ejecuta el jump. ¿Qué hace el jump? Les dice a dónde se van a ir a continuar ejecutando operaciones. Me voy a sumar. ¿Pero qué es sumar? Sumar es una etiqueta, ¿sí? Una etiqueta es un nombre que le damos simbólico para representar a qué parte del programa queremos ir. Sí, lo estaba pintando. A ver. Acá. Me voy a sumar. ¿Dónde está sumar? Y a mí me interesa que esté por acá. Entonces ustedes ponen un nombre en el que indican a qué parte del programa quieren volver o quieren adelantarse. ¿Sí? Ahí es donde la instrucción de salto les dice, vos querés volver a la parte donde pusiste sumar. Listo, volvemos aquí y ejecutamos una nueva suma de datos, incremento del índice para avanzar en las posiciones de memoria, decremento de la longitud porque ahora quedan menos elementos por analizar, y si llego a 0, termino, no llego a 0, vuelvo a ejecutar la suma hasta que en algún momento se nos acaben los datos. Para eso sirve el jump, ¿sí? Simplemente para saltar porciones de código. Puedo decir, bueno, quiero ir a tal parte en el programa, listo, le pongo una etiqueta, un nombre simbólico y sé que puedo regresar ahí. Lo único es definir correctamente a qué parte del programa querés llegar. ¿Sí? Pero bueno, recuerden, no solo es salto hacia atrás, sino también puede ser hacia adelante si quiero evitar las acciones que vienen a continuación. Jump va para adelante, para atrás, donde ustedes necesiten. Traten de armar todos por lo menos los planteos de los ejercicios en diagrama de flujo y hacer a partir de ese diagrama de flujo o pseudocódigo la traducción a las instrucciones del ensamblador de esta arquitectura. La semana que viene, recuerden, todavía le dedicamos una clase más a este trabajo práctico para que podamos revisar las propuestas que hayan hecho ustedes, los ejercicios con los que no hayan podido establecer un planteo de resolución, ¿sí? O ver qué errores cometen. La idea es corregir esto antes de avanzar. Y el domingo 1 de junio, si no recuerdo mal, tendríamos el cuestionario correspondiente. Domingo 1. No sé, ¿qué más? Revisen el práctico, miren qué ejercicios son parecidos a los que vieron en los ejemplos de la clase, cuáles son muy distintos. Los primeros se pueden resolver exclusivamente con... En realidad todos se resuelven con las mismas instrucciones, no habría muchas diferencias. Pero los últimos van a notar que hacen
uso de segmentos de memoria, donde vemos este esqueleto general de inicialización de longitud, actualización de índice y actualización de longitud para finalizar el recorrido. No van a encontrar nada más extraño. Lo que sí es diferente es la parte del núcleo, que es lo que hace cada programa. No sé, díganme ustedes, ¿qué otra cosa quieren ver? Miren, chicos, que es como cuando van al médico. Si ustedes no le dicen que les duele, es difícil medicarlos. De todas maneras, recuerden, todavía tenemos una clase más para desarrollar esto y la consulta, la última consulta hasta el viernes. Así que no se asusten, solo vayan practicando, ¿sí? No se confíen tampoco en el tiempo que les quede.
Ok. Bien, si no tienen dudas, dejamos por hoy aquí y ya nos vemos la semana que viene en la clase. ¿Sí? Traten de hacer los ejercicios, cosa que la semana que viene arranquemos directo con las dudas que tienen durante la clase, tratemos de ver todos los ejercicios que se puedan y bueno, ya quedará lo menos para la consulta. Pero recuerden, hagan, ¿sí? No se confíen, hagan los ejercicios. Quédense con las dudas de lo que pueden resolver y de lo que no. Nos estamos viendo entonces.